Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si en este canal habláramos de cine, hoy tocaría un especial del director japonés más conocido mundialmente. Por supuesto os hablo de Akira Kurosawa. Este cineasta nos ha regalado joyas como Dersu Uzala, el cazador, o Los Siete Samuráis. De esta película hicieron una versión en Hollywood con el western de Los Siete Magníficos de los años 60 y posteriormente la innecesaria del 2016. Pero este no es un canal de cine. ¿Por qué os estoy hablando de esto? Pues porque en pocos días tenemos un videojuego que bebe mucho del universo de Kurosawa. Os hablo de Trek to Yomi. Con lo que sabemos hasta ahora, ¿creéis que merece la pena comprarlo? Después de ver varios minutos de gameplay, podemos decir que Trek to Yomi se ve espectacular. Estamos ante un juego en perspectiva 2D, aunque con unos ángulos de cámara bastante sorprendentes y con el color blanco y negro característico del cine de Kurosawa. Trek to Yomi es un juego indie que nos viene de la mano de Devolver Digital y nos presenta algo fresco y diferente que pinta muy bien. Nos encontramos con otro juego con ambientación japonesa, Ghost of Tsushima, Sifu y ahora este Trek to Yomi. Parece que este género gusta tanto en su país natal como en Occidente. Trek to Yomi transcurre en la época del Japón feudal y viviremos la aventura a través de un joven samurái que ha dado la promesa de proteger a su pueblo de cualquier amenaza. Hiroki es nuestro protagonista y después de la muerte de su maestro tendrá que demostrar qué clase de samurái es. En el juego podremos explorar e interactuar con diferentes elementos del entorno, pero es en su combate donde reside el punto fuerte de Trek to Yomi. Nada más empezar el juego nos enseñarán un tutorial en el que estamos practicando con nuestro maestro. Y ya vemos que aunque no se ve complicado, sí que luce muy bien. En Trek to Yomi tendremos 4 diferentes finales y un modo hardcore. Este modo lo llaman un golpe, una muerte. Y como ya habréis intuido, es simplemente que mueres con un solo golpe del adversario. Esto está hecho para que sea rejugable, ya que la historia puede que no os dure más de 5 horas. Así que ya sabéis, si os gustó la experiencia, pues buscáis un nuevo final o lo ponéis directamente en el modo súper difícil para que os demostréis vosotros mismos si sois unos auténticos samuráis. En YouTube podéis encontrar un gameplay de 40 minutos, pero no os recomiendo verlo ya que ¿no creéis que es demasiado spoiler ver 40 minutos de un juego de 5 horas? Bueno, eso os lo dejo a vuestra elección. Yo os he contado algunas cosas para que vayáis haciendo boca y que penséis que quizás merezca la pena comprarlo. El título saldrá el 5 de mayo para las consolas PlayStation, PC y las consolas de Xbox. También llega al Game Pass el día 1, así que el que tenga la suscripción, pues que la aproveche, que para eso se paga. Solo me queda recordarte que tu me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo, gamers.